¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más. Nosotros estamos encantados de ofrecerles durante los próximos 50 minutos un debate sobre la actualidad que ponemos cada semana en antena, en este programa La Tertulia, en colaboración con el decano de la prensa leonesa, con Diario de León. Enseguida vamos a mostrarles a la persona que nos acompaña esta noche en nuestro plató, pero como cada vez también deferencia para nuestros compañeros, para en este caso Silvia Nogueiro, de la 8 Bierzo, buenas noches, y Manuel Feliz, de Diario de León. Les vamos a mostrar en los próximos instantes a una persona que tiene mucho que hablar sobre asuntos que tanto preocupan a los ciudadanos. El asunto, obviamente, no es otro que el de la justicia, los diferentes prismas que existen alrededor de este servicio en nuestro país y aquí, concretamente en la capital del Bierzo. Y para ello contamos esta noche con el fiscal jefe de área de Ponferrada, Jacinto Villalvilla, al que queremos agradecer su disposición por pasar por los estudios de la 8 Bierzo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, si le parece, hacemos un poco balance a colación del presentado por la jueza decana de Ponferrada en las últimas semanas, en los últimos meses, esa memoria, balance de 2016, donde se arrojaban datos muy concretos sobre la actividad del Palacio de Justicia en relación al 2015 y 2016, y se hablaba de una reducción, bueno, de casos en muchos ámbitos, en el ámbito civil, en el ámbito penal, entre otros. Obviamente esto tiene un feedback, una relación directa con el trabajo de la Fiscalía, obviamente, también. Aunque se haya reducido el número de casos, ese volumen se haya disminuido, pero sigue siendo dramática la cantidad de trabajo que ustedes tienen, porque Bierzo, en este caso Ponferrada, es constantemente titular en la justicia de Castilla y León como un sitio donde el volumen de trabajo es interminable, ¿no? Sí. Hombre, vamos a matizar esos datos. El año pasado se produce la entrada en vigor de las reformas procesales de la enjuiciamiento civil y enjuiciamiento criminal y en materia del Código Penal. Todo ello afectó de una manera importante en cuanto al número de diligencias previas que entran en los juzgados. Es cierto que ha disminuido, puesto que ahora las actuaciones en las que la policía conoce la posible comisión de un delito, pero no tiene un autor conocido, no lo da traslado todavía al órgano judicial, con lo cual ha supuesto eso una disminución de número de diligencias previas, pero sí que es cierto que el año pasado, por el contrario, hubo que hacer una revisión de asuntos, valorar su complejidad, y eso supuso un incremento importante de trabajo, sobre todo en el primer semestre de 2016. Fundamentalmente la Fiscalía llevó a cabo esa labor de revisión y debo decir que en cuanto a realmente el trabajo, que es un trabajo importante, que es las calificaciones jurídicas, y también el número de juicios celebrados en el juzgado penal, realmente no hubo una disminución, incluso podemos decir de cierto incremento en algunos órganos judiciales. Por lo tanto, digamos, esa puesta al día no fue tanto una disminución, aunque sí que ha supuesto efectivamente mirar todo lo que había anterior, actualizarlo, y ese esfuerzo yo creo que de cara al medio plazo o largo plazo pues va a ser beneficioso. Y todo eso con 7 fiscales son ustedes. ¿Tienen en prácticas algunos otros compañeros de profesión en este momento? ¿No hay más? No, somos 7 desde que se creó la Fiscalía de Área, sí. Y esto es suficiente, lo reiteran casi cada año, que, hombre, evidentemente tener más personal hace que todo fluya de otra manera, ¿no? Pero ¿se dan por satisfechos con esa cantidad de fiscales en la área de Ponferrada? Vamos a ver, hay que estar a los tiempos y realmente el incremento de plazas es escaso. Ya en anteriores ocasiones efectivamente manifesté que a nivel global, a nivel de España como Estado, quizá la ratio es inferior a muchos de los países mayoritariamente de la OCDE, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto tenemos una carencia. Pero, bueno, respecto a la situación que podamos estar a nivel nacional, digamos que con carga de trabajo importante, pues estamos ahí. Si hubiera modificaciones legales, evidentemente, pues tipo de instrucción para el Ministerio Fiscal, como se ha estado barajando, aunque ahora con la última actualidad parece que ese tema ha quedado un poco dormido, pero bueno, si eso fuera así, evidentemente sí que ahí supondría una necesidad de un cambio estructural importante y por lo tanto también un incremento. Antes de abrir el debate a los compañeros, ¿cuánta es esa cantidad menor, según la recomendación de la OCDE, que tenemos en este entorno, en función de sus habitantes? Hombre, debe haber unos 3 fiscales más, si fuera ponernos en una media europea. Esa sería la situación actual. Además, y debo tenerse en cuenta que en España
el Ministerio Fiscal tiene una intervención no limitada al ámbito penal, sino a otros órdenes jurisdiccionales, a otros ámbitos que en otros países no ocurre, ¿no? Por lo tanto, realmente, bueno, la situación es así. Con esfuerzo lo hacemos, quizá hace falta un mayor dinamismo y que unas leyes efectivamente que simplifiquen actuaciones, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Abrimos el debate a los compañeros. Usted cuando llegó de Lugo en el año 2009 decía que quería consolidar la estructura judicial en la que se ponía usted al frente, y hablaba precisamente y contaba con ello, con la sección cuarta de la Audiencia Provincial, como algo importante para esa consolidación. Han pasado los años y hubo bandazos que sí, que no, ahora parece ser que ya está todo. No les hace mucho caso desde aquí del Bierzo y la verdad es que sí que son reivindicativos, incluso hasta los jueces en una huelga llegaron a firmar un documento pidiendo más medios. ¿Qué pasa? ¿No? Porque bueno, acaba de decir también que la estadística les avala, ¿no?, de esa necesidad. Sí, es cierto. Bueno, en aquel momento sí que parecía que las cosas iban por ese camino, ¿no? Es decir, que parecía, y de hecho, cuando yo llego aquí, una de las cuestiones que pregunto, lógicamente, es efectivamente si eso parecía viable y si estaba previsto. En principio, sí. Vinieron luego los recortes en la época de crisis y afecta gravemente en su momento a lo que parecía una expansión territorial necesaria. Realmente el partido judicial de Ponferrada con Villablino, que yo creo que debemos vincular siempre, pues supone casi un 30% del trabajo provincial, ¿no? Es decir, que si casi ya con 3 debería haber aquí una, ¿no? Pues realmente si se incrementara una cuarta, en principio parece que lo lógico sería en ese camino. No obstante, bueno, pues las decisiones lógicamente, pues, bueno, pues, a lo mejor van por otro camino, lógicamente los recortes han afectado y lo que es ese ámbito no se ha producido. Sí por parte de la Fiscalía, porque realmente la Fiscalía del área de Ponferrada supone la creación de un órgano propio del Ministerio Fiscal que solamente se produce en grandes poblaciones, y estamos hablando de Gijón, Vigo, realmente poblaciones más importantes que la nuestra, pero aquí tenemos un elemento importante que es la distancia con la capital, cosa que lógicamente eso supone una dificultad, y también pues la estructura empresarial, actividad económica que generaba, entiendo, una necesidad, y así efectivamente se ha defendido. Yo efectivamente así creo que debería ser. ¿Está descartado eso, conseguirlo? Yo creo que descartado nunca lo hay. Pero ahora mismo no es una prioridad, desde luego, en principio es así. Hombre, realmente es una actuación más judicial que desde el Ministerio Fiscal. Yo desde mi labor, digamos, que lo que puedo es apoyar, y efectivamente así lo he hecho siempre, ¿no? Pero Pitar, igual, la sección cuarta de la Audiencia igual es demasiado, pero un juzgado más sí que sigue siendo necesario, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero, creo que es muy importante y no entiendo cómo nos ha producido ya, es la división de jurisdicciones. La división de jurisdicciones en un mundo como el actual, en el cual la especialización es básica, pues mantener órganos judiciales que se dediquen al ámbito civil e instrucción penal a la vez es realmente difícil por el volumen de trabajo y que al final genera pues que no se atienda correctamente probablemente a ambos ámbitos, ¿no? Violencia de género, por ejemplo, también. Bueno, ahí tenemos un órgano especial, pero no es único y tiene una carga de trabajo añadida en el ámbito penal y civil. Realmente los órganos judiciales pues, sí que deberían reestructurarse. Buenas noches, señor Villavilla, que se van acumulando las preguntas a medida que usted habla. Por retomar este tema del nuevo juzgado, ¿usted apoyaría esa propuesta que lanzó la jueza decana de que asumir el juzgado de Villablino como un juzgado desplazado de Ponferrada? Sí, de hecho ya hubo un movimiento en su momento de crear juzgados de primera instancia, suprimir partidos judiciales.
Esto supone, hombre, por una parte probablemente a las personas que viven cercanas a esos partidos judiciales y desde el ámbito a lo mejor político, pues les supone o les dificulta vender, digamos, por alguna manera, la desaparición del órgano judicial de un partido judicial. Pero si nos vamos al mundo actual es muy distinto del siglo XIX, ¿no? Es decir, antes había una estructura de partidos judiciales distribuidos a lo largo del territorio nacional, un poco en busca efectivamente de núcleos importantes de población y cercanos, digamos que no, los desplazamientos eran realmente suponían mucho tiempo. Eso no ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, con los medios actuales, quizá desde el punto de vista económico y práctico, pues entiendo que pudiera ser incluso beneficioso, y por nuestra parte también nos simplificaría tener que ir a Villablino, evidentemente, a la Fiscalía, pues no es lo mismo que lo tuviéramos aquí, pero bueno, eso es un tema también a valorar, es una decisión, digamos, ministerial, y el que el Consejo General del Poder Judicial pues tiene mucho que decir. Pero ¿y por qué cuesta tanto que la modernización entre en el ámbito judicial? De hecho, hoy la presidenta de la Audiencia ha estado en Ponferrada para hablar precisamente de ese reto, que es un auténtico reto para la justicia, que es el papel cero, la digitalización, ¿no? Sí. El expediente electrónico, que todo sea digital. No sé, la Fiscalía es un eslabón más de esa cadena, pero estamos muy lejos todavía de conseguirlo. Cada vez que se mueve algo en un juzgado es muy complejo. Bueno, entramos en otro ámbito, ¿no? Que es el tema de la digitalización. Digamos que estamos en una situación un tanto extraña. Teníamos aplicaciones informáticas distintas a la Fiscalía de los órganos judiciales, y no solamente entre nosotros, sino que en cada comunidad autónoma tenían las suyas. Es decir, esto es un poco, ha sido como un reino de taifas, ¿no? Cada uno ha ido por un lado, y realmente coordinar, implicar, hacer una única aplicación en la cual todos los operadores que estamos, nosotros somos parte del sistema, evidentemente no somos, hombre, están los abogados, los procuradores, que evidentemente interactúan a través de sus escritos en los procedimientos, pero nosotros intervenimos en todos los procedimientos penales. Pues realmente estamos en buscando que se produzca esa integración, que todavía no se produce, es difícil, probablemente sea un tema económico, estamos parcheando aplicaciones informáticas de muchos años, esa es la realidad, y nos gustaría que funcionara mucho mejor, pero las dificultades están ahí. ¿Cómo se está actuando? Bueno, pues están haciendo sistemas de notificaciones LESNET, en la cual todos los operadores jurídicos intervengan. De eso vamos, efectivamente, esa es la intervención, en busca un poco de esa coordinación, pero todavía falta, esa es la realidad. Ojalá fuera mucho mejor, y probablemente a medio plazo sea, pero todavía falta. ¿Pero qué es lo que les ocurre con el sistema? Usted quiere entrar con su propia clave para consultar cualquier tipo de expediente, sí. Esto va lento, no funciona, se cuelga, ¿qué es lo que les ocurre en la práctica? Bueno, vamos a ver. Son varias cuestiones. La Fiscalía, como digo, recibe las comunicaciones a través de un sistema, pero nosotros tenemos nuestra propia aplicación, con lo cual tenemos que trabajar con dos. Tenemos que recibimos algo con una aplicación informática, nosotros tenemos que trabajar con la nuestra y tenemos que introducirlo efectivamente en nuestros escritos en la nuestra, pero tenemos que comunicarlo al órgano judicial por otra vía, con lo cual eso supone una dificultad añadida. Está suponiendo por parte de los fiscales y de los funcionarios pues casi una duplicidad de actuaciones. Estamos esperando efectivamente que se produzca esa integración, pero va mucho más lento de lo que uno piensa. ¿Eso qué significa? Que hay una clara mala planificación del sistema, porque que no se entienda el propio sistema informático entre sí, está claro que no conduce a nada. Es que no es que haya una mala aplicación, es que se partieron de bases distintas. Es decir, por un lado iba la aplicación judicial, se crea la de la Fiscalía, y realmente ahora, después de mucho tiempo caminando por separado, queremos unirlas. Es muy difícil, porque cada una ha tenido un desarrollo a lo largo de muchos años y resulta difícil. Probablemente lo mejor que sería, pero me dicen que vale muchísimo dinero, pues que alguien se pusiera con ganas y decir, vamos a hacer una aplicación nueva en la cual la realidad del mundo judicial pues tenga en cuenta todos los operadores que intervienen. O sea que tenemos para largo
con esa lentitud de... No lo sé, yo sé, vamos a ver, yo sé que por parte de la Dirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio se está trabajando, y de hecho cuando he ido a Madrid y veo un montón de personas trabajando, desconozco evidentemente hasta dónde puedan llegar, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, y eso seguro que es así, y digamos que quizá de Fiscalía se habían olvidado un poco y lo han tomado un poco en consideración tarde, pero al final eso tendrá que producirse. Se está produciendo una experiencia piloto en Valladolid, se están obteniendo pues, determinadas conclusiones, se está tratando de mejorar. Bueno, vamos a esperar que a corto, medio plazo esto esté solucionado. Es una de las cosas que preocupa a la gente, al usuario de la justicia, esa lentitud, ¿no? Que partiendo de base de que el sistema pues, tiene fallos, y después toda la cantidad de expedientes que ustedes manejan. ¿De qué manera se puede atajar eso? Se está atajando ya, ¿no? De hecho, bueno, usted con 7 fiscales, usted más o menos lo tiene cubierto, ¿no? Dice, no... No, vamos a ver, yo siempre he dicho, ojalá tuviéramos más, y tuviéramos una estructura mejor, ¿no? Vamos a ver, vamos a trabajar efectivamente con las plantillas que tenemos, ¿no? Y lo que pasa es que es cierto digamos que la atención de procedimientos que tenemos que ocuparnos es elevada, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa preocupación de los tiempos, vamos a ver, los procedimientos tienen que llevar un tiempo, y eso es así, tampoco vamos a equivocarnos. Pero hay procesos, perdone, pero que son de años Tediosos y años. en tiempo, incluso sí. Tiene mucho que ver, perdone, Sí. el cambio de tanto juez, ¿no? Interino. Hablo de Ponferrada. Sí. Que está un juez, lleva el caso, cambia, pide traslado y... No sé, el alarde, me parece que se llama, es el término, sí, correcto. el término que utilizan del cambio, ¿no? Sí. Y eso ralentiza todo de una manera... Bueno, hay que distinguir órdenes jurisdiccionales. Yo creo que, vamos a ver, la jurisdicción social está muy al día, aunque con dificultades, eso es cierto, y ya no va a lo mejor tan rápida como en otras ocasiones, pero bueno, digamos que son tiempos razonables. Quizá la jurisdicción civil sea la que tenemos determinados órganos judiciales, pues no está tan al día. Hombre, yo creo que se pueden realizar actuaciones que tiendan a mejorarlo. Una de ellas es la separación de jurisdicciones. Vuelvo a insistir, que un órgano judicial esté de guardia efectivamente cada 8 semanas, pero que esa semana no va a tocar el ámbito civil, que luego va a tener que atender procedimientos de carácter civil y penal. Todo eso no sería lo mismo si tuviéramos órganos dedicados exclusivamente a una materia. Y lo mismo digo del orden jurisdiccional penal. El orden jurisdiccional penal, bueno, pues ahora entiendo que el trámite está más controlado, pero la mayor dificultad ahora no es la fase de instrucción, es la fase intermedia, desde que el fiscal califica hasta que se enjuicia. Y no porque el juzgado de lo penal en este caso no trabaje, al contrario, estamos teniendo muchas vistas, pero es que hay mucho, es decir que, y además ahora que ha aflorado procedimientos que estaban un tanto dormidos a través, efectivamente, el año pasado, de poner al día a través del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los procedimientos, pues más que va a tener. Pues esto es difícil y a lo mejor sí que hay que poner ahí la guinda, ¿no? Y tener en cuenta dónde están los problemas. Esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acortaba los plazos de instrucción, no sé si a día de hoy en la Fiscalía se quedan muchas causas sin instruir, lo digo porque a veces incluso las pruebas se demoran más incluso que los plazos a lo mejor que se piden. En mi opinión es una ley errónea, sinceramente. Primero, porque no puedes fijar un plazo. Es muy sencillo. Antes teníamos las faltas, ahora se llaman delitos leves, y luego tenemos los delitos menos graves. No puede ser que la fase, digamos, de instrucción o fase previa prevista para un delito, pues un delito menos grave de lo que antes era un delito, sea de 6 meses, sinceramente, y
por ejemplo, para los delitos leves tengamos un año para poder enjuiciarlos. Es que es un poco, es absurdo, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, y de hecho, todo lo que podemos va a ir por juicio rápido. Pero este tema de los plazos, yo creo que, y vuelvo a hacer hincapié, los plazos medios no son tan elevados, ojalá fueran menos, sí, efectivamente, y a lo mejor la especialización ayudaría a ellos a través de que hubiera órganos de instrucción exclusivos, pero lo importante son a lo mejor la fase posterior, ¿no? Y eso es donde a lo mejor el legislador tiene que darse cuenta que ahí hay un problema. Por lo menos en este partido judicial lo hay, pero también en otros, ¿eh? Sí que es cierto que los plazos además se han ido incrementando. Y bueno, pues quizá en ello pues el hecho de que nos dieran la instrucción a los fiscales ayudaría, sinceramente. Yo creo que seríamos capaces efectivamente de instruir con eficacia, ¿no? Pero claro, siempre y cuando se dotara de suficientes medios para realizar esa labor. ¿No se conllevaría una justicia menos justa que solo haya ese periodo de tiempo? Que ustedes, o los cuerpos de policía, etcétera, estén investigando una situación y a los 8 meses aparezca una parte importante que no se podía encontrar antes, y esta ley de enjuiciamiento criminal con esta modificación haga perder calidad a la justicia? ¿No podría ocurrir? Sí, bueno, vamos a ver, los procedimientos... ¿Es una ley que hace la justicia menos justa solo por recortar el tiempo en el sentido más estricto? Bueno, vamos a ver, hay que valorar los casos. Hay casos que son sencillos, y por lo tanto, y a veces la demora viene pues porque que también es importante y debería tenerlo en cuenta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hacen falta informes técnicos, de balística, grafológicos, etcétera, que duran, su elaboración pues demora bastante tiempo. Podemos archivar el procedimiento a la espera de su resultado, pero que bueno, que no todo es tan sencillo. Cada procedimiento tiene sus necesidades y hacer una valoración de todo como lo mismo no es correcto, sinceramente. Nos exige a los fiscales en una reforma legal, entiendo que intermedia, parece que se quiere dar la instrucción al fiscal, pero realmente la instrucción la tiene el órgano judicial y no puede hacerse, no podemos asumir una responsabilidad que no nos corresponde, porque ya corresponde al órgano judicial, con lo cual el sistema yo creo que ahora mismo es extraño, y creo que debería valorarse hacia dónde queremos ir. Por cambiar un poco de tercio, en los últimos tiempos se está viendo a nivel nacional, sobre todo, que los fiscales, la Fiscalía, está recibiendo presiones políticas importantes, a la hora de temas también importantes de peso y de calado político. Entiendo que aquí a nivel local no es así, o sí, también influye el tema político. Ya sé que va a decir que no, de hecho a nivel nacional la propia Fiscalía dice que no tiene presión, que es un órgano independiente, pero la realidad es que en su foro interno hay movimientos políticos, ¿están ahí o no? Bueno, eso es un tema de máxima preocupación, la verdad, pero más que nada por la cuestión de imagen. Todas estas noticias que están apareciendo últimamente nos están perjudicando de una manera además muy grave, porque la imagen que pierdes ahora es muy difícil luego recuperarla, la verdad sea dicha. A ver, tenemos una institución del Ministerio Fiscal, sinceramente, desde el punto de vista constitucional y legislativo, estatutario, de lo mejor que hay en Europa, de verdad. Es que si uno mira el derecho comparado, porque aquí nos quejamos de cuestiones que en otros lados no generan esta polémica, ¿no? El hecho de que en gran parte de los países haya una designación y dependencia del Ejecutivo es real, ¿no? Aquí, claro, hay que sentar la situación, ¿eh? Luego lo que se transmita es otra cosa, ¿eh? Tenemos un órgano constitucional, por lo tanto es un órgano del Estado constitucional al cual el Gobierno no puede darle órdenes. Eso está por ley, ¿eh? Pero nombra a los fiscales. No es cierto. Vamos a ver. No es así. Hay influencia. Vamos a ver. Una cosa es la designación del fiscal general del Estado. Es alguien que manda mucho. Es correcto, pero vamos a ver cómo es, porque ahí no interviene únicamente. Le nombra el rey, a propuesta del Gobierno,
y oído el Consejo General del Poder Judicial. A propuesta del Gobierno, ha dicho, propuesta de del la Correcto. regulación. Vamos a ver un momentito. Correcto. Es así. Ahora, que sea así, luego, por cierto, una vez que se produce el informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, en la reforma que hubo en el año 2006, debe ir a la Cámara Legislativa, a la Comisión de Justicia correspondiente, a exponer y valorarse sus méritos. Por lo cual, intervienen todos los poderes del Estado. Por cierto, claro, es que vamos a poner una situación. ¿Cuál sería otra posibilidad? Que no hubiera ningún control. Pero no sé hasta qué punto eso sería correcto. No. Más bien, creo que sería incorrecto, porque si realmente uno quiere tener un peso, una razón de ser, tiene que ser con base a que su designación efectivamente venga, en este caso, bien a través de los tres poderes del Estado, como es el caso, que es un caso casi único, y entiendo eso es lo que te da legitimidad. Por lo tanto, no podemos... Ahora, vamos a... Claro, dice, se produce presiones. Vamos a ver, el fiscal general del Estado correspondiente, y no voy a hablar de ninguno en concreto, ni menos desde ahora, que por cierto, pues probablemente le veré esta próxima semana que va a venir a León, ¿no? Pero él sabe efectivamente cuál es su alta función, y que la institución, que no deja de ser una institución ajena al ámbito político, por mucho que la designación haya sido así, pues tiene en su labor una labor de actuación conforme a legalidad, objetividad, imparcialidad. Eso está ahí. Ahora, decimos, ¿qué forma el legislador cómo prevé efectivamente esos métodos de defensa? No puede ser, digamos, cesado libremente por el Gobierno, que eso es lo principal. Pero eso es lo que la gente tiene que ver. Un fiscal general solamente puede ser cesado a petición propia, bien porque concurra alguna causa de incompatibilidad o prohibición legal, por una incapacidad o enfermedad que le incapacite, o porque incumpla gravemente sus funciones, o porque cese el Gobierno que la ha designado. Es cierto, pues son las causas tasadas. No puede ser cesado por voluntad libre del Gobierno que lo ha propuesto. Por lo tanto, no existe... se quiere dar la imagen de que parece que hay un cordón umbilical, un vínculo, y no es así desde un punto de vista de estricta legalidad. Lo que pasa es que yo, y me parece que eso es lo triste de nuestro sistema, porque al final estamos desvalorando una institución que entiendo que es importante y básica para el Estado. Uno ve lo que ocurre en otros países y realmente ocurre esto, pero se respeta y se tiene confianza. Y aquí hemos perdido, a lo mejor estamos perdiendo, me gustaría que no fuera así, y eso es lo que a lo mejor quiero transmitir, esa pérdida de confianza. Pero no hay muchos países donde el ministro de Justicia esté reprobado por el Parlamento, por ejemplo. Pero bueno, son cosas diferentes. El ministro de Justicia es un cargo político. Es absoluta, es que hay que distinguir. A mí me duele, y la culpa tienen mucho los partidos políticos, pero también los medios de comunicación. Dice, el Gobierno destituye o va a destituir a tal fiscal o cual. No, el Gobierno no puede destituir a ningún fiscal, más que a ningún fiscal. Al fiscal general del Estado no puede destituirlo tampoco, pero, y mucho menos a fiscales concretos. Eso es una función del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, para cesar, hay unas causas legales y tasadas. Y, por supuesto, no hay, digo desde el punto de vista de la legalidad, cuestiones a lo mejor lo que estamos hablando o la imagen que se quiera transmitir por los medios de comunicación, pero es lamentable, sinceramente. Estamos en el Ecuador de la tertulia. Enseguida retomamos este debate intenso sobre la actualidad del mundo de los fiscales, después de unos consejos publicitarios. Hasta ahora. Joyería Cesario Gómez, en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada.
Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Cada día necesitamos energía para perseguir nuestros sueños. Alcanzarlos exige un alto rendimiento. Para rendir es necesario descansar. Los sueños a veces se hacen realidad. Colchón VIP, tu sueño está aquí. Neumáticos Lainez, nuevo taller vía líder en Ponferrada. Cambio de neumáticos, alineado de dirección y mecánica rápida para turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos en el PIB Sector 2, junto al Depósito Municipal de Vehículos. Neumáticos Lainez, lo primero es tu seguridad. A menudo se dice que nada es para siempre. En Votorantim Cimentos pensamos de forma diferente. Para nosotros, todo lo que es valioso debe realmente durar. Perdurar para siempre. Nuestros productos, nuestra gente, nuestras relaciones, nuestras inversiones y nuestra trayectoria legitiman nuestra creencia de que la vida está hecha para perdurar. Retomamos el debate sobre la actualidad en la tertulia. Estamos con el responsable de la Fiscalía aquí en Ponferrada, con Jacinto Villalbilla. Estábamos hablando justo antes de la policía, estaba defendiendo la independencia, la falta de vinculación que al menos mediáticamente se escucha entre gobiernos y fiscales, y tenía pregunta que estaba en el tintero por parte de Manuel Feliz. Sí, veníamos a decir que existe presión política y clara, porque desde la oposición, pues hace muy poco, se ha pedido la dimisión de un fiscal en concreto porque tocaba temas sensibles también. Entonces, usted decía que existe esa independencia y que no se les puede cesar. Sin embargo, no son claros en el mensaje de decirle al gobierno o al político de turno que dice eso, pues decirle, bueno, pues este es mi terreno y aquí no se está dando ese mensaje a la sociedad, ¿no? Bueno, eso entiendo yo. A ver, es cierto que hay, o se aprecia, ¿no?, cierta desconfianza o recelo hacia la labor últimamente. Probablemente a lo mejor pues venga de más tiempo. Pero que eso probablemente sea culpa de la propia Fiscalía, no sabe transmitir realmente esta imagen. Entiendo que también que desde el punto de vista de los partidos políticos, que dejan dudas sobre esa situación y que utilizan al Ministerio Fiscal como un instrumento, arma arrojadiza más de la lucha política, lo cual creo que hace flaco favor a nuestro país y a unas instituciones, entiendo, básicas del Estado. Y eso, al final, se refleja en la sociedad, a lo mejor en una imagen que entiendo y que desde un punto de vista legal y constitucional, como señalaba, es otra. El fiscal atiende a unas funciones básicas, que es la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Y mucho de lo que se dice, bueno, la actuación conforme a la unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero son unos principios instrumentales, porque los principios que rigen nuestra labor es la legalidad y la imparcialidad. Los fiscales, efectivamente, tenemos una estructura jerárquica, pero un fiscal jamás va a, primero, en la realidad, las cuestiones se hablan. Si hay un tema de discrepancia jurídica, que puede haberla a la hora de valoración de un hecho, pues el fiscal correspondiente hablará con el fiscal jefe y al final yo, en mi experiencia, y son casi 25 años, cuando he sido fiscal de base o he sido fiscal jefe, al final siempre nos hemos entendido, porque aquí lo que buscamos es que haya una posición ajustada a la legalidad, que es lo que uno busca.
Y esa es la actuación fundamental. Y esa división del poder político, del poder judicial, ¿se sienten ustedes cómodos con tanto político en los juzgados? Porque sí que es verdad que lo que hacemos los medios de comunicación es reflejar una situación que ha cambiado y que nos lleva a los juzgados prácticamente cada día, o día sí o día no, por alguna cuestión que nace en la política. Entonces, bueno, no sé si ustedes se sienten cómodos con ese... Bueno, vamos a ver, nuestra labor es, lógicamente, actuar, investigar y, en su caso, acusar a determinadas actuaciones que puedan valorarse desde un punto de vista jurídico, penal, como delictivas, sea quien las cometa. Es cierto, hombre, vamos a ver, al final la Fiscalía a nivel nacional sale muchas veces en los medios de comunicación por actuaciones que es de la Fiscalía Anticorrupción o de las Fiscalías especiales, bueno, y eso evidentemente es lo que trasciende y lo que supone una mayor proyección mediática, pero también ocurre aquí. Aquí lo que ocurre es que lo que debemos tratar es de actuar con esa absoluta objetividad. ¿Que es incómodo? Hombre, vamos a ver, al final lo que tenemos que valorar es actuaciones humanas y si encajan o no en un precepto penal concreto, y valorarlo con objetividad, con independencia de quién sea o no sea. Y eso es lo que tratamos de hacer, ese es el esfuerzo que desde luego yo aquí aseguro que hacemos en Ponferrada y Villarreal, ¿no? Una cosa, una curiosidad, la presión social, la de la calle, influye a la hora de reabrir casos. Lo digo, por ejemplo, por el tema del incendio de la Tebaida. Aunque la cosa está un poco difícil o cogida por los pelos, creo que van a volver a tomar declaración a Tito Alba, ¿no? a Miguel Rancaño, la persona que había señalado precisamente a un ganadero como posible, presunto. Bueno, vamos a ver. En cualquier caso, también en las últimas horas hemos escuchado a los ecologistas hacer incluso un llamamiento a la Fiscalía de Castilla y León para que reabra o para que hasta donde pueda, pues que no sé, que esa sensación de impunidad con respecto a los pirómanos, que es una sensación real en la sociedad. Vamos a ver, los incendios claro que es una preocupación y es una preocupación máxima en una zona como la que nos ocupa, en la que hay zonas, reservas naturales, zonas de especial protección, y siempre lo ha sido así. Lo que pasa es que cada caso concreto lo tenemos que valorar conforme a las diligencias practicadas, a valorar si al final vamos a tener pruebas o no suficientes para acusar a una persona. Y eso es al final la actuación en todos los procedimientos. Ni nos va a afectar más y menos esa presión social, sinceramente, porque mal haríamos entonces. Lo que tenemos que actuar es con objetividad. Si tenemos indicios, al final efectivamente se formulará acusación, indicios bastantes, es decir, si tenemos al final elementos que nos van a servir o sustentar una prueba suficiente para formular acusación, lo haremos. Si no es así, evidentemente, pues habrá que pedir el sobreseimiento, lo cual no quiere decir que a lo mejor si un procedimiento se sobresea provisionalmente, no quiere decir que quede cerrado. Si luego sigue la línea de investigación, incluso por vía policial aparecen nuevos datos, se puede reabrir. Eso es normal en cualquier procedimiento. Diligencias previas que están archivadas. ¿Ustedes les ha llegado documentación al respecto? ¿A la Fiscalía? Estamos a la espera. ¿Aún no tienen? Que tengan noticia no. Y la verdad se ha dicho, bueno, es un poco extraño, pero bueno, vamos a estar ahí. Estamos en todos los procedimientos penales, estamos. Lo que sí es cierto es que a lo mejor, antes de decir que si hemos hecho o dejado de hacer, pues hombre, hay que saber efectivamente si es así. La Fiscalía lo va a valorar. Si vemos que si se ha sobreseído y es correcto, pues pondremos el visto que se pone a la resolución judicial. Si consideramos que es necesario agotar o proseguir en alguna línea de investigación, lo solicitaremos. Y eso no quiere decir, insisto, en que el procedimiento quede ahí ya muerto, ¿no? El procedimiento, lógicamente, siempre puede reabrirse si aparecen nuevos datos, nuevas diligencias, nuevas líneas de investigación vía policial. El tema de los incendios es un tema muy complicado porque, de hecho, aquí hubo un caso, incluso con testigos, y una persona muy importante que estaba al frente de la vigilancia del monte acusada, y al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Las pruebas. Eso es muy difícil trabajar con todo lo que tienen encima de la mesa, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquello acabó y hubo un juicio, una sentencia sí, claro. Y evidentemente hay un resultado. Las cosas a veces
pues parece que son de una manera, y la valoración, además sí que debo decir que aquello se valoró como a través del procedimiento de jurado popular. Hoy en día el incendio forestal ya no va por jurado popular. En la reforma última es el delito que, digamos, se ha sacado de la competencia del jurado popular. El jurado popular es influenciable, entonces. No, que no estoy diciendo eso, ni mucho menos. Podría ser influenciable. A lo mejor no está capacitado para juzgar un delito que verdadero es muy complejo, porque sí, vamos es muy complejo juzgar a alguien por un incendio. Las razones, bueno, lógicamente son al final, pues la experiencia y en determinados casos ha llevado a que el legislador actúe así. Entiendo que a lo mejor es preferible que sea así, efectivamente, ¿no? En cualquier caso, y desde mi desconocimiento absoluto, no sé, acabará adaptándose un poco la ley, igual que en este país, pues antes no se condenaba a alguien si no aparecía el cadáver en un caso de asesinato, y eso poco a poco se cambió, se modificó. Algún día, aunque no encontremos a alguien, no haya una foto de alguien incendiando el monte, conseguiremos que haya condenas. Ya las ha habido. Que haya condenas ejemplarizantes, digamos, ¿no? Ha habido en otros casos, vamos a ver, cada caso concreto hay que valorarlo según sus circunstancias. Y bueno, pues el juicio oral es el que determina, y al final quien debe juzgar, sea un órgano profesional, jueces profesionales, o sea un jurado, pues lo debe hacer en conciencia, ¿eh? Debo decir que no todo el caso es así, y sí que debo decir una cosa, cada vez vamos avanzando más en los medios de control, y eso es importante, ¿eh? Hoy en día, pues bueno, pues hay cámaras de vigilancia, de control. Aún no. Bueno, pero vamos teniendo a lo mejor por dónde pasan los vehículos, las cosas. Hoy en día hay muchos más datos o forma de obtener más datos de lo que a lo mejor ocurría antes, ¿no? Y entonces, bueno, probablemente quien cometa ese tipo de delitos pues crea que actúa con cierta impunidad, pero ya no es tan así, ¿eh? Pero es que el medio ambiente da para mucho desde el punto de vista de los juzgados. No solo los incendios y preocupan mucho a la población, especialmente en los últimos años por la virulencia que ha habido en todo el territorio nacional, no solo en el Bierzo, aunque hayamos sido referente, como el año pasado en toda Castilla y León, el incendio más grave tuvo lugar aquí. Pero el medio ambiente, como decimos, da para mucho en una zona de tanta industria. No sé si en la mesa del fiscal jefe de área hay nuevos escritos de acusación por delitos medioambientales, porque es constante esta situación aquí en la comarca del Bierzo. Bueno, pues sí tenemos alguna... sí que hay procedimientos en relación a actividades extractivas, la labor que hay que tener en cuenta que es una labor que requiere una restauración, hay veces que no se hace, y todo esto, bueno, pues debe ser objeto de valoración desde el punto de vista penal. Como decía antes, los tipos penales desde un estricto principio de legalidad deben ser aplicados, y efectivamente los delitos de medio ambiente, que han tenido una evolución histórica cada vez de mayor preocupación, como es ahí en la sociedad por estos temas, pues efectivamente tenemos algún asunto que está sobre la mesa. En los próximos días, próximos meses, veremos novedades al respecto. Delitos contra el medio ambiente, que desde la Fiscalía se entiende que existen argumentos suficientes. Sí, hay varios procedimientos, hay sobre todo algún procedimiento muy reciente, sí. Y también hay escritos de acusación contra alcaldes de esta comarca. Está trabajando en ello, ¿no? A ver, sí, es un tema delicado. Lógicamente hay que valorar las actuaciones. Los alcaldes ejercen una función pública y, lógicamente, está sometida al imperio de la ley, y las actuaciones, lógicamente, se dicten resoluciones y actuaciones que no sean manifiestamente injustas y que sean ajustadas a la ley, y eso pues también evidentemente deben ser objeto de evaluación, y también hay procedimientos efectivamente de investigación sobre hechos de esa naturaleza. Y hay algunos con alguna petición sorprendente, hasta 13 años de inhabilitación, que es un número de años importante. Bueno, es que en la última reforma también se ha incrementado, digamos, la pena en cuanto a la inhabilitación por parte del delito de prevaricación, y por lo tanto, pues lógicamente, si se produce un cambio legislativo, el principio de legalidad exige también que lo valoremos conforme a esa nueva valoración que hace el legislador, ¿no?, sobre ese tipo de hechos, ¿no? Otro de los temas que también despierta
pues, alarma social es el tema de la violencia de género, de la violencia machista. Un tema bastante delicado, pero después llama la atención, recuerdo el caso de la mujer de Favero que finalmente simuló un secuestro, el tema mediáticamente llamado el caso del pegamento en la vagina. A la hora de trabajar usted, ¿llevaba usted el caso directamente? No, lo lleva la fiscal encargada de la violencia de género, la fiscal delegada en Ponferrada. Es muy difícil trabajar con esos temas y después darte cuenta que te han engañado. Intentan siempre, hombre, no siempre en estos casos, pero siempre que alguien es acusado intentan engañarle, ¿no? O por lo menos no dice la verdad. Lo digo también como periodista, que nos vimos todos muy sorprendidos de cómo dio un vuelco la investigación, porque al principio se habló de eso. De hecho, su expareja sentimental ingresó en la cárcel. Sí. Es un tema... Me imagino la responsabilidad que ustedes tienen a la hora de valorar todo este tema tan delicado. Que a la vez también demuestra que la justicia funciona, que, ¿no? Sí. Que al final si mientes, pues saltan las alarmas, sí, y al final te pillan. Vamos a ver, debo decir, primero, que la violencia de género, eso es un caso aislado, es otra historia, sí. Evidentemente no podemos generalizar y una preocupación máxima por parte de la Fiscalía y también aquí es, lógicamente, esas cuestiones tan graves como es las agresiones, las amenazas en ese ámbito contra la mujer. Esa es una realidad que es innegable y que es máxima preocupación. Sí, hablando sobre ese caso en concreto, pues es cierto que, el tema es una denuncia, en su momento efectivamente tiene apariencia de veracidad, pero, había alguna cuestión que generaba ciertas dudas, no obstante, dada la reiteración y que ya había habido una denuncia días antes, efectivamente ingresa en prisión, a nuestra petición, efectivamente, además, la Fiscalía solicitó la prisión, pero evidentemente ante esa duda se abre una línea de investigación para averiguar efectivamente la veracidad de lo que se está diciendo, que además es absolutamente necesario en cualquier procedimiento, pero en ese caso era necesaria una mayor celeridad para determinar, puesto que había una persona que estaba privada de libertad. Debo decir que por parte de las fuerzas de cuerpo de seguridad, por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Judicial, se hace una labor meritoria en el seguimiento de este caso y al final pues, logramos probar, determinar que la denuncia, pues sinceramente, probar, vamos a esperar porque todavía no tenemos la sentencia, pero evidentemente surgieron varios elementos determinantes, digamos, de que aquello efectivamente no se ajustaba a la realidad y esa es una cosa innegable. Entonces, se actuó inmediatamente, se interesa la puesta en libertad, que generaba críticas y por eso efectivamente realicé una manifestación al respecto pública, porque nos parecía efectivamente que era necesario en este caso, máxime cuando se estaba haciendo una crítica del órgano judicial por una toma de decisión que entendíamos que era la correcta y adecuada, y era necesario efectivamente ponerlo sobre la mesa para que la gente supiera efectivamente cuál era la motivación, y esa fue la actuación. Y a partir de ahí efectivamente pues se actuó conforme se debe realizar. ¿Y qué tipo de casos de violencia ve ahora mismo la Fiscalía? ¿Sigue siendo el patrón clásico, hombre sobre mujer o...? Bueno, vamos a ver, es así porque mayoritariamente es así, lo cual no quiere decir que sea exclusivamente así. En el ámbito familiar también se está viendo de hijos hacia padres, de nietos a abuelos, y es un tema preocupante que está sobre la mesa, es un tema al final de preocupación social importante y estamos en ello. Digamos que los patrones de actuación en el ámbito de la familia, pues desgraciadamente lleva a situaciones de este tipo y el derecho penal debe actuar y en ello estamos. Y otra preocupación social que es el bullying, no sé si la Fiscalía trabaja con algún caso de denuncia en el ámbito escolar. Ocurre que la mayoría de estas cuestiones se producen entre menores, y los autores son menores y entonces es la Fiscalía de Menores quien se ocupa de ello. Lo cual no quiere decir que, lógicamente, que tengamos desatención y que estemos, lógicamente, sobre
sobre ello. Tenemos preocupación, pero las actuaciones que al respecto se producen en determinados casos, no son muchos, gracias a Dios, pero bueno, sí que es un tema que socialmente te preocupa también, pues en caso de que se aprecie algún tipo de infracción penal son la Fiscalía de Menores. Había también, ¿cómo está el tema de, creo que había abierto diligencias por el tema de retrasos de diagnósticos en el Hospital del Bierzo? Bueno, aquel tema se archivó. Se archivó. Había preocupación en ese sentido también. Sí. Al final, la pregunta es si también se intenta judicializar todo. Bueno, eso es un riesgo que es una situación que se produce, y, hombre, uno lo que tiene que hacer es que lo más profesionalmente posible, pues valorar hechos y ver si tiene algún encaje en la vía penal. Ahí, bueno, solicité vamos, al hospital efectivamente que me diera una serie de información, de datos, y evidentemente no había materia ninguna y para actuar en el ámbito penal y se archivó. Había también un caso del tema del fraude de las subvenciones mineras. Se hablaba de 600 millones de euros. No sé si me parece mucha cantidad eso, ¿no? 12 imputados había. ¿Cómo está aquel tema de Victorino? Hablaban de 2 millones, creo recordar, eran 2 millones de subvenciones, y cuando en realidad sacaba 800.000 toneladas anuales. Bueno, pues estamos, hay unos márgenes de error legales que, bueno, deben ser objeto de valoración. El asunto se remitió a Madrid, entendíamos que pudiera ser competencia de la Audiencia Nacional, pero bueno, ha sido rechazada esa competencia y bueno, pues habrá que tomar una decisión al respecto en ese procedimiento, estamos ahora en ello. Cuando la Audiencia Nacional dice que no se ve como competente para valorar algo así, ¿cómo puede actuar un órgano muchísimo a escala mucho más pequeñita? Porque es verdad que la audiencia vio todo aquello y dijo, ¿qué es esto? Bueno, uno puede discrepar de las decisiones y bueno, incluso de los argumentos que se dan, pero bueno, están ahí. Tampoco vamos a ¿Pero podría retomarse o...? Vamos a hacer ya la valoración con lo que tenemos. Al final eso es lo que probablemente ocurra. ¿Y en qué sentido puede avanzarnos algo? No puede avanzar. Me parece que sería improcedente. Bueno, pues quedan 2 minutos. ¿Alguna cuestión más para cerrar la tertulia? No sé, ¿alguna inquietud, alguna...? ¿Alguna petición pública que se... Dice que va a haber próximamente al fiscal general del Estado, sea quien sea. No, hombre, sí. Seguro que es el que está, eso no me genera ninguna duda. La actualidad va rápida, últimamente. No, hombre, yo creo que el fiscal, el señor Maza, bueno, se le podrá hacer crítica desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero yo creo que ninguna actuación de reproche puede hacérsele. En su caso, a lo mejor ha designado determinados cargos. Debo decir que además tuvo que hacer muchos nombramientos en un muy escaso tiempo, porque acaba de llegar y lleva prácticamente la Fiscalía casi un año, más de un año sin hacer nombramientos. Tuvo que nombrar casi a 40 personas digamos, en la cúpula organizativa, y eso, pues, lógicamente, a veces tiene un coste, pero yo creo que hay que ser justo, y no sería muy injusto, y estoy seguro además que... ¿Y aprovechan entonces para pedirle el octavo fiscal para el Palacio Bueno, de vamos a ver, eso va por otras vías y hombre, él sobre todo, sin embargo, hombre, él sí que es receptivo yo creo que este viaje entre ellos que realiza, que bueno, va a intervenir en unas jornadas sobre justicia, pero el hecho de que asista a las fiscalías territoriales pues muestra efectivamente por su parte una preocupación, digamos, hasta cómo se está trabajando a nivel territorial, y entiendo que, bueno, pues que seguro que busca un poco determinar el pulso, digamos, de cómo estamos a nivel territorial en las pequeñas fiscalías. Y ya la última, ¿han mejorado las condiciones laborales en el Palacio de Justicia? ¿O ya van más adaptados? ¿O sea, ha mejorado la adaptación? Sí, hombre, vamos a ver, hemos mejorado, ya tenemos goteras, ¿no? Que decíamos. ni agua en los sótanos, ¿no? Claro. En los archivos. Bueno, sí, es complicado, pero bueno, el edificio está bien. Porque si no, parece que uno está quejándose siempre, y realmente pues estamos bien. Estamos ahora adaptándonos a lo digital y en eso estamos.
Pues con eso concluimos. Jacinto Villalbilla, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en la 8 Bierzo. Muchas gracias por invitarme. Pedimos a Silvia García Naveiro de la 8 Bierzo, Manuel Félix y a ustedes, pues emplazarles para la próxima cita dentro de una semana con la actualidad en profundidad aquí en el Bierzo, en la tertulia. Hasta entonces.